A 10 años del Mayo Chilote conversamos con vecinos y con vecinas para conocer las distintas visiones sobre la contaminación del mar, la industria salmonera, las movilizaciones, los acuerdos y los desafíos aún pendientes. Para Radio Quilquilgue, la radio comunitaria de Castro. Hola, bienvenidos a Radio Quilquilgue. Estamos conmemorando los 10 años del Mayo Chilote. Estamos aquí con Claudio. Claudio, ¿qué tal? Hola. Sí, recordar que hace 10 años Chiloé estaba viviendo una situación compleja que venía arrastrándose hace varios días, hace varios meses. Con Marea Roja, y en mayo hubo un par de decisiones que se tomaron por parte de las comunidades y que resultó ser el movimiento social más importante de los últimos 100 años en la provincia de Chiloé, a juicio de varios historiadores y a juicio de varios chilotes. En esa oportunidad partió la movilización por Quillón, Ancud, y luego se sumaron las comunas del centro, Castro, Alcagüe, Achao. Y en ese marco tú tuviste un rol, tú fuiste escogido parte de la mesa de negociación de este sector. ¿Te acuerdas cómo parte de la movilización acá en Castro, que fue de los últimos lugares donde fue partiendo? Sí, bueno, yo no sé si sería porque ya como otras comunas está movilizada, pero esto sucedió muy rápido. Yo recuerdo que empezamos a través de las redes sociales con banderas negras y promocionando, incitando a la gente que colocara banderas negras, aludiendo a la muerte del mar, ya que la marea roja ya, que en ese momento ya casi cubría todo el archipiélago. Y en uno de esos redes sociales se citó a juntarse en la Concha, donde se acordó empezar movilizaciones, llamar a la gente a protestar por esta marea roja que en ese tiempo sí se sabía bastante de que ya era la industria salmonera era culpable, era de alguna manera, ellos no se sabían los detalles, pero sí se sabía que tenían responsabilidad en el tenían responsabilidad porque desde diciembre venía una mortandad muy grande de salmones por otro bicho que los mataba. Bueno, el asunto es que se produjo esto y rápidamente se hicieron reuniones y manifestaciones en la Punta de Diamante, y de ahí empezó todo el movimiento y empezó a empujar a que esto fuera más grande, llamar más gente. Y me acuerdo que se citó al otro día a una reunión en el colegio de profesores, donde fue mucha gente. Yo nunca he visto el colegio de profesores tan lleno. Y se acordó en esa instancia constituir una mesa. En ese instante éramos... Una mesa que además tenía como responsabilidad generar un petitorio. Esa era la idea. Iniciar conversaciones con las otras mesas. Claro, esa la idea era hacer una mesa para canalizar todas las demandas que se están en las consignas, qué sé yo. Me acuerdo que en esa mesa estaba Castro, había gente de Curaco y de Alcagüe. Lemuy se sumó después. Sí, después, era poquito, porque una vez lo que decías tú, una de las cosas, aparte del petitorio, era tratar de unir, que esta movilización fuera provincial. Y así empezó con un periplo de los dirigentes juntarse con distintas comunas que ya estaban más o menos organizadas. Yo recuerdo que en ese tiempo se unió Kemchi, Lemuy, Pucretón básicamente, y Chonchi parece que también estaba Chonchi.
Pero lo fuerte ahí era Castro, Dalcahue y Achao y Curaco. Eso era y ahí fuimos a Ancud, donde tú contabas en otra entrevista que en Ancud nos pelotearon para todos lados y al final no se pudo juntar toda la isla. Entonces ahí estaba Quellón por un lado, Ancud por otro y las comunas del centro por otro lado. ¿Hubo cosas que te llamaron la atención de ese momento de lo que estaba ocurriendo? ¿Habían cosas que te parecían Bueno, nuevas? o sea, a mí eso era todo no, yo nunca he estado en una movilización tan gigante y asumiendo un rol porque olvidé decir que los representantes se eligieron cada grupo que estaba ahí de su comuna elegía un representante de la comuna, fue comunal. Entonces así fue como se eligieron 2 representantes de cada de cada comuna. Y ahí cada cual decía quién ponía. Te preguntaba por cosas que te llamaron la atención, porque a mí me llamó la atención en ese momento. eh, yo había estado en movilizaciones desde el 2011, el 2010, Claro. Hidroaicén, la primera movilización que vivía acá en Chiloé, Hidroaicén, que fue más que nada marcha. que a mi juicio esa había sido la mayor marcha a la que yo había participado acá en Chiloé. Sí. Luego la movilización de los estudiantes. Luego la movilización por salud. Por salud, qué sé yo. Pero me impresionó la cantidad de marchas y la cantidad de gente que se sumó en el movimiento del Mayo Chilote. O sea, había gente que uno conocía a la gente que se movilizaba y participaba en las marchas. Y aquí todo eso se desbordó. No, este fue hombres, mujeres, adultos, niños. O sea, yo el mayo lo recuerdo con mucho cariño, más que nada por las movilizaciones, y es porque hubieron marchas temáticas. Yo me acuerdo, la gente de Chonchi vino en caballo, venían los pasacalles. Me acuerdo que, como esto fue en mayo, el 10 de mayo, el Día de la Mamá, varias vecinas regalaron tortas, la gente iba porque se armó una cocinería, iba a regalar cosas, y siempre habían cosas en la mesa. Entonces, mucha solidaridad, mucha alegría, canto, estaba siempre, se armó rápidamente un escenario, y habían gente que cantaba, que recitaba, declamaba, qué sé yo. Entonces fue una fiesta, era como una fiesta. Y esto para los que no estuvieron ahí, no fue un día, fueron, yo creo que como 10 días más o menos, 9, 10 días así. Y no decayó nunca, no decayó nunca. Uno veía como las barricadas se iban transformando en, no sé, pues la gente prácticamente vivía ahí, o sea, se iban turnando, estaban, a veces gente que estaba todo el día ahí, 24 horas, con los neumáticos quemándose y se formaban, tenían como carpas, y la gente conversaba. Hubo un momento que se politizó harto la gente, o sea, hablaban de las situaciones, de lo que pasaba, y eso lo que creo que fue bien bonito, y contarle nuevamente a la gente que no se acuerda, no estuvo, en Castro habían como 5 o 6 barricadas. Había una barricada en Ponte Diamante, otra en La Chichería, había una aquí en Gamboa, en el puente de Gamboa. O en las chacras. En las chacras hubo otra. Hubo un tiempo también un Nercón. Yo no sé si esa se mantuvo porque estaba bastante lejana. Entonces teníamos rodeado a Castro, no había... En el petitorio que se arma en Castro, ¿qué cosas se piden? ¿Qué cosas son las que tú te acuerdas que había? Yo no me acuerdo muy bien, pero entre las cosas que básicamente que se pedía,
yo me acuerdo, era que se hiciera un estudio serio de independiente del impacto de la industria salmonera básicamente en el mar de interior de Chiloé. Compensación porque tenemos que recordar que esta marea roja fue tan intensa, ya no me acuerdo, había una diferencia entre partes por millón en la que uno muere y la que existía, que no, era tan grande que hubo una varazón de marcha en Cucao. Hay que recordar el bichito, el virus, lo que sea, no sé qué lo que es lo de la marea roja, parece que es una bacteria, ataca el sistema nervioso y los bivalvos no tienen sistema nervioso. Pero la cantidad de toxina era tan alta que murieron y después empezaron a morir peces, aves. Mamíferos pequeños, focas pequeñas empezaron a morir porque hay que recordar que la marea roja cubrió todo el archipiélago. Día a día iban contando cómo iba avanzando la marea roja. Y yo me acuerdo que se conversó mucha conversación, mucho debate, mucha reflexión. Y en ese tiempo contaban que la gente que estaba a cargo de la marea, porque la marea roja es una cosa habitual, no es extraño, se producen ciertas condiciones en el mar y flora la marea roja. Habían 4 personas que eran los que tenían que ver con la marea roja, entonces hoy era imposible, no tenían abasto. Entonces hubo que, aparte de su harta información para que la gente no consumiera los mariscos. Y bueno, yo me desvié un poquito, pero era uno de los petitorios era compensación sobre todo a las pescadoras de orilla. Yo me acuerdo que en las discusiones hablaban de los pescadores y decían, pero ¿cómo si los pescadores no están afectados? Entonces ahí se puso se puso fuerte de que tenía que haber una compensación para los recolectores de orilla, que en Chiloé es muy, por lo menos en ese tiempo todavía era un sustento de vida para muchas personas y que lo habían perdido, o sea, no podían consumir ni sacar marisco. ¿Cómo se llevó a cabo la negociación? Las conversaciones con el Estado, con las otras comunas, bueno, ahí entramos en terreno más o menos pantanoso, porque yo es re poco lo que puedo decir de las negociaciones, porque a decir verdad, un grupo de personas se apoderó de la mesa y excluyó a varios. Y entre esos estaba yo. Se hicieron 2 reuniones en las que yo no asistí, de hecho no asistí tampoco a cuando se firme el acuerdo. Había otra mesa de negociaciones que era la de ANCUD, que básicamente eran pescadores, y eso estaban dirigidos, encabezados por la alcaldesa, la señora Soledad Moreno, la esposa de Cosio. Ellos tenían un petitorio como 20 puntos, 15, 20 puntos, y habían cosas muy nada que ver. Yo no sé cómo estuvo eso. Ahora, respecto al petitorio nuestro que se hizo, se logra un acuerdo y se logra, la idea era armar una mesa de conversación. O sea, esto no paraba aquí, sino que había que seguir conversando. Pero esa conversación duró 1 o 2 reuniones. O sea, el rompimiento del Mayo Chilote fue tan abrupto. ¿Por qué crees tú que se rompe? O sea, se rompe porque había gente que estaba de acuerdo con la negociación, con los acuerdos de la negociación, con que se hayan firmado la negociación, y otros que pensaban que aquí no había nada que pudiéramos negociar. O sea, no había nada tangible en la negociación, no había nada que pudiéramos decir que ya estamos bien y ahora trabajemos en las soluciones del conflicto. No existía eso. Entonces, la mayoría de la gente protestó y hubo, aquí no, en Castro
según mi opinión, no terminó el movimiento, se rompió. O sea, esto como se rompió. Estaban toda la gente protestando, llegaron los dirigentes con su petitorio firmado, con el acta de acuerdo, y la gente empezó a decir que no, la leyeron y todo, que no estaban de acuerdo, que no cumplían la expectativa que la gente había esperado de eso, y ahí eso se rompe. Ahí hubo diferencias, hubo violencia también, y el movimiento se rompe y se retira. ¿Habían alternativas? ¿Era posible resolverlo de otra manera? Mira, yo a la luz de los años ya pienso que no. O sea, estamos luchando contra nos damos cuenta, una industria gigantesca, mucho dinero, mucho lobby. Estábamos en un gobierno de progresista, no era un gobierno de derecha el que había. Entonces hubieron hartas maniobras desde el gobierno para romper el movimiento. Y es ¿Cómo qué maniobra? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué maniobra hubo para romper? Bueno, los que negociaron, la mesa que negociaron algunos más. Ya. Habíamos como 3 o 4 que fuimos bypaseados, en el sentido de que habían reuniones, no nos avisaban que habían reuniones. Varias reuniones. Hay una reunión que me acuerdo, que se hizo en la gobernación. Vino el jefe de gabinete del Ministerio Interior, una cosa así. Era un compadre que más o menos tenía alcurnia. Y yo en ese momento estaba renunciando a mi representación porque no tenía, no cumplía mi rol de representante. Bueno, la asamblea determinó que no, y que tenía que ir a la reunión nomás, y yo fui a la reunión después de un buen rato. Y me acuerdo que entro en la reunión y me acuerdo que estaban conversando de cuotas de pesca. Decía, esta cuestión no nada que ver, hablando de cuotas de pesca, en una cuestión que tiene que ver con marea roja y con la salmonicultura. Entonces se distorsionó por ciertos grupos de interés. Hay que recordar que en la mesa habían 2 que eran armadores, 2 personajes que eran armadores, y otros, bueno, habían pescadores también, y ellos, claro, tenían sus intereses claros en eso. Entonces, ¿cómo se desvirtuó este asunto? Y negociaron, como te digo, ellos fueron a Puerto Montt entre canto y medianoche y firmaron el acuerdo y llegaron con ese acuerdo. ¿Y tú crees que ellos quedaron contentos con el acuerdo? ¿Que hubo otras compensaciones para que firmaran el acuerdo? O sea... Porque en el fondo lo que se recibe del Estado es un bono de 150.000 pesos. Sí, un bono por un par de meses mientras dure la marea roja. Que entre paréntesis era bastante complejo entregarlo porque los que tenían que recibir era difícil empadronarlo. Fue bastante complejo ese asunto. No, claro, porque el Estado pide que la gente que iba a recibir los bonos hayan estado inscritos. En la cuestión del registro de pescadores, decimos que los recolectores de no están. Claro. Eso lo iba a zanjar el municipio. Seguramente inscribiéndolo, como todos se conocen, quiénes eran, quién. Era una bataola, porque pienso yo que esa no era la solución, pues si la solución era, el problema básico era la contaminación. Incluso se pidió un estudio, yo me acuerdo que un estudio externo de las causas y se hicieron 2 estudios externos, independientes, digamos.
y uno que fue hecho por el Estado. Obviamente el del Estado decía que la marea roja no era producto de los vertimientos de los salmones, porque eso es lo que se decía, que el vertimiento de los salmones aumentó Era lo que había producido. aumentar los nutrientes para la marea roja, que sí existía en ese tiempo, y eso ayuda a que se agrandara, creciera. A tu juicio, a 10 años ya del conflicto, cuando lo miras En retrospectiva, y mira ahí los resultados, digamos, que hay aprendizaje, ¿qué mirada hay, digamos, de lo que ocurrió? ¿Hay alguna síntesis de lo que has conversado con gente, con antiguos dirigentes, con gente que estuvo en la mesa? bueno, he conversado con distintas personas y bueno, para todos fue una decepción. O sea, al nivel de que, ¿para qué hacemos otra protesta más si van a ganar siempre los mismos de siempre? Hoy día hablaba con una amiga y también su esposo él decía que desde un principio que esto no iba para ninguna parte. Yo creo que si yo lo miro desde aquí, a ese momento sí, o sea, no se veía por dónde pudiera haber algún viso de solución a eso. Había mucho voluntarismo, mucho entusiasmo, y sobre todo porque se produjo esto de que fue solamente en el espacio esta solidaridad, estas cosas así, pero ya en lo concreto, en lo material, nada, no hubo ninguna solución. Yo recuerdo que en una de las últimas reuniones que hubo, la asamblea, en la parroquia, se propone con cierta fuerza sacar el conflicto de Chiloé. Sí. Sacarlo, trasladar el conflicto de Chiloé hacia Santiago. Una parte importante de la mesa se opone rotundamente. Y se le argumenta que existen posibilidades, que habían habido importantes manifestaciones en Santiago, en Valdivia, en Valparaíso, en varias zonas, en apoyo al movimiento chilote, por lo tanto, que había condiciones para sacar el movimiento y llevar el movimiento a La Moneda, a Santiago, claro, a algún lado. Y ahí un grupo importante de dirigentes se opone, dice que no. Sí, yo maltratan un poco yo tengo una teoría ahí. Yo me acuerdo que hubo una reunión en la gobernación con el intendente, que fue bastante caótica porque no le funcionaba la cámara, después no funcionaba. Era una cosa de un nivel de primaria, o sea, era casi una burla. Entonces, muchos de los dirigentes que estaban ahí nos enojamos. Y en ese momento planteamos, no, esta cuestión no se hace aquí, vámonos a Santiago. Todavía no salía esa idea, no estaba en la asamblea. Y yo pienso que ahí los que estaban, los dirigentes, que todavía estábamos, la dirigencia todavía está unida, o sea, todavía no había esta separación, yo creo que ahí se alarmaron. Yo creo que ahí se asustaron porque el movimiento era grande. Seguramente yo no voy a decir infiltrado, pero la gente que estaba ahí, que era proclive al gobierno, empezó a informar esto, que era grande, qué sé yo, y que, claro, la gente está pensando irse a Santiago. Irse a Santiago significaba una logística más o menos compleja, y eso tardó 1 o 2 días y ya estaba, yo creo que ahí es donde se empieza a quebrar la mesa, empieza a separar a algunos actores de la mesa, a no invitarlos a las reuniones, no contarles las cosas. En la mesa se había acordado una rotación del dirigente de las vocerías, una rotación que no ocurrió. Nunca ocurrió, nunca quisieron hacerlo. Había
mucha gente que era del gobierno, que tenía cargo público, que estaban como asesores, como, no me acuerdo, una persona que era secretaria o secretario, no me acuerdo bien, tomó el cargo de secretario de la mesa y que eran actores externos, que nadie los eligió, entonces se sumaron al, al, Al movimiento. al movimiento. Y eso hizo que este movimiento empezara a debilitarse, pero a ese nivel, porque abajo la gente seguía yendo, seguía protestando, seguía en las barricadas, seguía haciendo lo suyo. ¿Y o sea, tú crees que cuando se plantea esta posibilidad de ir a Santiago, se precipitan las cosas, se quiebra la mesa Claro, a mí me da la impresión de que ahí se precipitó, se aceleró todo lo que... Yo me acuerdo que fue casi en la misma semana en que porque me recuerdo, si mal no recuerdo, ellos llegan de la negociación día sábado, Sí. y esto debe haber sido como el martes. Entonces todo fue como, me encasto, todo fue muy rápido. Y ellos llegaron con esto listo. Y ya yo no sé si tú recuerdas, pero ya la división había empezado antes. No sé si te acuerdas de que la cocina la toma el PC de Chiloé, toma se hace Ya, cargo y empieza a segregar a quién le da comida y quién no. ya. La comida era donaciones de los Sí, sí. vecinos, que servía para hacer a harta gente, que fue muy... ahí se nota la solidaridad y el desprendimiento del Claro. chilote, porque y empiezan a haber discriminación en cuanto a la comida. Ya. Empiezan a ver, yo me acuerdo que habían varias charlas, me acuerdo que estuvo Cole, y habían varias charlas en la parroquia, y de boca a boca o por medio de comunicación aquí estuvo Isaías de la Nahuel, que transmitió que reunión a tal hora, y esta gente empezaba a dar horarios distintos, días distintos y horas distintas, con papelitos, Ya. con todo, creando un clima de Desinformación. desinformación y que surtió efecto varias, en varias ocasiones. Pues tuvimos como 3 reuniones de ese tipo informativas para un poquito ir comprendiendo en qué estábamos. Entonces hubo un movimiento muy, muy fuerte yo supongo que para esto no tenemos pruebas, no tenemos cosas que diga, pero muy fuerte de parte del gobierno. Hay que acordarse que este movimiento fue sumamente grande, pacífico, y no hubieron fuerzas especiales, Fuerzas especiales. Claro. no hubo respuesta de O sea, carabineros. claro, hay que recordar que este es un movimiento que dura en algunas comunas 3 semanas, en otras comunas duró 2 semanas, donde hubo un control total de la isla por parte de los vecinos, digamos. O Claro, sea, no hubo autoridad política, no, salvo en Ancud y en Quillón, que los alcaldes siguen ejerciendo, digamos, porque ellos prestaron los municipios para que se hicieran las negociaciones desde ahí. En el claro, municipio de Castro no pasó nada, nada, nada. ni los alcaldes, ni los concejales, ni la autoridad, No. Bueno, para ser justo, un concejal que sí estuvo apoyando, un concejal estuvo apoyando. Yo no sé hasta cuándo, porque el concejal también era del PC, y en ese tiempo yo me acuerdo de trabajar en el hospital. Entonces, por ahí prestaba ayuda me acuerdo que se preparó cualquier cantidad la gente del APS eh, eh, con bicarbonato y cosas para bombas Sí, lacrimógenas que nunca llegaron, nunca llegaron. nunca llegaron. Y el alcalde, cuando una vez fue a conversar de estos asuntos, de la problemática de los recolectores de orilla, fue abuchado y alejado del lugar. ¿Por qué crees tú que no hubo una intervención
policial, militar en este evento que es tan extraño. 3 semanas, Claro. por lo menos 2 comunas, Ancuy, Quillón, 3 semanas, Castro y el centro, 2 semanas tomados. ¿Por qué no hubo una intervención? ¿Por qué no? A mí se me ocurre que bueno, una cosa es el tipo de gobierno que estaba, gobierno progresista, con gente de izquierda, seguramente algunos de los que estaban en algunos cargos también habían estado en protestas y cosas así, y de alguna manera lo hicieron en forma con inteligencia. O sea, separaron. Yo recuerdo que se comentó que un equipo del Ministerio del Interior se instaló en Puerto Montt. A hacer un análisis Entonces ahí vieron, mira, quiénes tenemos aquí, quiénes están acá, cómo lo podemos hacer. Entonces se rompió por dentro. Entonces no fue necesario la fuerza policial. Distinto habría sido si el descontento, la rabia hubiese sido más fuerte y hubiésemos seguido en otro nivel la protesta, sabiendo que había habido una... sí, es correcta la palabra, una traición al movimiento. Ahí a lo mejor hubiese habido fuerza, porque sí había fuerza especial asentada en Chiloé. El Mayo Chilote ocurre 3 años antes del estallido social. Claro. El Mayo Chilote y el estallido social no tienen buen resultado, en el sentido en que las demandas que los movilizados instalan en la mesa no llegan a puerto, no llegan a... Las demandas del Mayo Chilote tienen que ver con responsabilizar a la industria salmonera respecto del vertimiento de salmones muertos, claro. La forma en que se trabaja trabaja la industria, los procedimientos, que la autoridad de cargo, Serna, Pesca, Gobernaciones Marítimas, no fiscalizan, no hacen su rol, claro. Que un gran grupo de políticos estaban medianamente coludidos con la industria salmonera, hoy día sigue ocurriendo. Y en el estallido social las demandas son similares claro. Respecto de mayor dignidad, de mayor control del Estado. Y ambas movilizaciones ocurren, tienen un efecto participativo importante, son masivas, claro. Pero no llegan a puerto. Es decir, cuando el pueblo, las organizaciones sociales ejercen control territorial, generan demanda, no logran ponerse pantalones largos e ir a conversar con el Estado y llegar a acuerdos. ¿Qué crees tú que hay ahí? En ese caso son dos cosas distintas, porque aquí sí, a ver, podría decirse que en algún sentido hubo conducción, entre comillas, porque hubo un grupo consciente de que hay que hablar con la autoridad, ir a plantearle los temas, y nosotros tenemos toda esta gente que está detrás de nosotros, claro, y conversar con él. Pero ahí hay un vaso comunicante que se corta, porque cuando los dirigentes deciden bajar la movilización, el pueblo movilizado quiere seguir movilizado. Claro, o sea, es que ahí está, es que a eso voy. En los dos casos la clase política la que rompe la movilización. Uno lo hizo con inteligencia, digamos, comprando a algunos dirigentes, y en el otro caso es la clase política la que pone una solución. Acuérdate que cuando ese 2 de noviembre se decide hacer un llamado a una constitución, a construir una constitución, la gran mayoría de la gente ya está listo, ya logramos lo que quisimos, y muchos dijimos que no, que esta cosa, como si estamos alegando contra la clase política, y la clase política es la que nos está dando una solución, no tenía coherencia. Pero en ambos casos, y en el caso de la revuelta, no había conducción, pues, o sea, no había nadie que entró en contacto con
con el Estado, con el gobierno para negociar. En cambio, aquí sí hubo negociación. Si se logró o no se logró es otra cosa, pero sí, digamos, la movilización, la gente movilizada entendió que teníamos que tener conversaciones con la autoridad, que ellos tenían que solucionar el problema que teníamos, y para eso se eligieron representantes. Y bueno, falló porque, no sé, por falta de experiencia, falta de liderazgo, todo junto. Como último tema, hay otro tema que a mí me llama la atención respecto de esa movilización y que tiene que ver con la falta de unidad. Tenemos un territorio que tiene 10 comunas, que está movilizado en varias de sus comunas, y se levantan tres mesas con tres territorios distintos, Claro. que no conversan, que no dialogan, que no se Claro. juntan, que no hacen un intento por tener una voz común. Cuestión que es muy simple para el Estado, porque dice, bueno, Claro. tengo tres mesas, a uno les tiro unos dulces, a otro les tiro otros dulces, Claro. entonces no tengo la cuestión separada. Claro. Entonces es más fácil negociar. Claro. Ese es un fenómeno que lo hemos hecho notar, porque no creo que tengamos es un fenómeno, yo creo que antropológico, porque sucedió también en el movimiento de salud. Y sucedió que es como un dato como para la reflexión. En la mesa estaba Kenchi, que se unió a Castro, pero también estaba en conversaciones con Ancud. Y después se fue a Ancud, porque tenía mejores... Entonces, ahí ves que tú era una suma de intereses. La mesa de Ancud era básicamente pescadores. Porque la verdad es que allá la protesta se dio como en dos frentes, que eran los pescadores por un lado, que tenían incluso su territorio, y la comunidad por otro lado. Habían barricadas separadas. En Castro, y yo creo que porque la gente de Dalcahue, de Curaco, de Achao, entendieron que no sacaban nada con hacer barricadas. Entonces por eso se movilizaron a Castro, donde era más notable, había más notoriedad. Y también digamos, su cantidad de pescadores no era tan... Yo me acuerdo que de Dalcahue tenía a un armador, y yo no sé si eran los dos armadores, eran los que estaban de Dalcahue, pero había pescadores también que eran pueden haber sido de Achao o de Curaco parece que era. Entonces, los intereses eran distintos. Los pescadores veían todas sus cosas de los pescadores. Acá abogamos por la solución de la marea roja y qué sé yo, y que John también tenía sus intereses de la pesca al ajibe, que tenían unos problemas ahí con las zonas delimitadas de pesca, que querían más zonas, no sé, ahí de los temporadas. Y ese era su interés. Entonces, claro, no conversa, y no se entienden, y no se entiende tampoco el hecho de que juntos sería más fuerza. De hecho, en Ancud, no sé si te recuerdas, los pescadores de Ancud, los que lideraron la protesta, dijeron que ellos estaban negociando y estaban conversando. Entonces, si incluían más actores, se les podía caer en la mesa. O sea, a ese nivel de simplismo y de poca visión estratégica, diría yo, para soluciones. Y eso es lo que sucedió. Entonces, claro, al gobierno de turno de ese tiempo le fue más fácil parar el movimiento en 2 semanas, 3 semanas. Castro no alcanzó a las 2 semanas, que fue la más intensa. ¿No? Hay hartas cosas que, bueno, vamos a tener más programas y vamos a ir viendo más cositas. Eso.
Muchas gracias, Jorge, por la Ya, conversación. no, pues gracias. Nos vemos en otra Nos ocasión. estamos viendo. Listo, chaito. A 10 años del Mayo Chilote conversamos con vecinos y con vecinas para conocer las distintas visiones sobre la contaminación del mar, la industria salmonera, las movilizaciones, los acuerdos y los desafíos aún pendientes. Para Radio Quilquilgue, la radio comunitaria de Castro.